de Gobierno. Para hacer el comentario sobre estas propuestas y en general sobre todas las otras presentaciones, vamos a darle el uso de la palabra al señor Luis Enrique Aguilar Cardoso, representante de la Comunidad Andina de Juristas. Él es bachiller en Derecho, diplomado en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica y alumno de la maestría en Derechos Humanos en la misma Casa de Estudios. Se desempeña como investigador del área de democracia y participación ciudadana de la Comunidad Andina de Juristas, teniendo como responsabilidades principales el estudio y seguimiento del emergente Sistema Interamericano de Protección de la Democracia, el desarrollo de instrumentos y estrategias de auditoría social a las instituciones estatales y seguimiento de los conflictos sociales en el Perú. Tiene una amplia participación en publicaciones de ensayos, investigaciones y libros de su especialidad. Por favor, sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Se me ha pedido realizar breves comentarios a las 4 exposiciones realizadas por los oradores principales, pero en realidad he preferido, para evitar comentarios improvisados y redundantes también, hacer unas reflexiones previas antes en casa respecto a lo que da al título de esta reunión. Y mis comentarios no necesariamente se van a restringir, aunque sí los van a envolver, a lo que puede ser los planes de gobierno en relación a las políticas de juventud. Más bien mi visión va a ser más amplia, y voy a tratar de presentarles lo que como un joven, aunque no tanto según el INEI, ya tengo 28 años, puedo o espero de los ejes programáticos de los partidos políticos en este proceso electoral, porque finalmente el título es Elecciones 2006, que esperan los jóvenes de la clase política. Y respecto a eso me voy a permitir referirme a 2 puntos. El primero va a estar relacionado, como les digo, a los ejes programáticos, y el segundo va a plantear algunas ideas personales respecto al comportamiento que deben tener, creo deben tener las fuerzas políticas antes, durante y después del proceso electoral, que sinceramente creo se presenta como vital y casi como un punto de quiebre con toda la historia o el desarrollo político peruano. Permítanme centrarme entonces primero en los aspectos de tipo programático. Si tuviera que consolidar en una frase las diferentes posturas o propuestas que la clase política a través de los partidos políticos vienen realizando a los electores, podría terminar consolidándolas en una frase acuñada o hace poco retomada por el ex defensor del pueblo en el último informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Básicamente creo que todos tienen como fin altruista lograr un Estado o lograr que el Estado esté al servicio de la ciudadanía, ¿no? Uno puede encontrar algunas referencias en el programa del PPC, del APRA, de la misma Unidad Nacional. No he tenido la oportunidad, por cierto, de revisar el programa de Perú Posible todavía. Sin embargo, creo que a grandes rasgos eso es, palabras más, palabras menos, lo que pretenden los partidos políticos, y de alguna manera es importante destacar que esa frase denota una preocupación por conectar nuevamente lo político con lo público, ¿no? Esa disfunción que había entre qué se hace y qué se dice en política y lo que es lo que sucede a nivel público, a nivel social, a nivel del día a día de los ciudadanos. En esas circunstancias, sin embargo, creo que se plantean una serie de agendas, ¿no?, que cada uno de los partidos está retomando y está planteando, ¿no? La reforma del Estado, para lograr un Estado eficiente, que canalice mejor las demandas de los ciudadanos, es una prioridad en casi todos los planes de gobierno. La lucha contra la pobreza, el desempleo, subempleo, el mejoramiento de los niveles de salud, de educación, son temas ineludibles. Y también la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la defensa nacional. Básicamente, con sus matices, con sus propias orientaciones, todos los partidos políticos han podido idear buenas, malas recetas de lo que se debe hacer. Obviamente la evaluación depende de cada uno como elector o como ciudadano. Eso, digamos, expresa, como les decía, una preocupación que ya está en los partidos y que es importante retomar. Pero, sin embargo, yo
me preocupa como joven lo que se esconde detrás de esta frase, es decir, de un Estado que sirve a una ciudadanía. Y me preocupa porque me parece que la labor principal del partido político de gobierno y de los partidos políticos que participen en este proceso electoral y que lleguen o no al poder, va a estar centrada en lo que finalmente también es su fin, es decir, la construcción de un verdadero Estado como tal y la generación de una verdadera ciudadanía. Porque ambos procesos han sido constantemente reducidos o olvidados en los procesos políticos. Se han realizado reformas de tipo político, de Estado, muy concretas, específicas, coyunturales, pero sin embargo no hemos podido encontrar una respuesta de tipo articulada, organizada. En ese sentido, creo que la clase política, como les digo, debe alentar o están alentando reformas que, si bien se fundamentan en la deficiencia de nuestro sistema político y la pobreza, tengo el miedo como joven que terminen siendo cambios coyunturales, desarticulados, que solo alimentan la deformación del Estado y la postergación de los grandes sectores sociales, ¿no? Los partidos tienen la misión de evitar, creo, caer en los errores de antaño, ¿no? Caer en los errores de antaño y que frecuentemente se han repetido en la región andina, es decir, en búsqueda de ese mejoramiento de un Estado y del logro de mayor ciudadanía plena o de una ciudadanía plena, uno puede encontrar una serie de constantes tanto en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, con distintos resultados, pero siempre con el mismo problema. En lugar de fortalecer al Estado, se los ha debilitado. Y en lugar de lograr mayor ciudadanía, ha encontrado menores niveles, ¿no? Aumento de la pobreza o mantenimiento de los niveles de pobreza, los índices de desigualdad en la distribución de los ingresos siguen siendo los mismos. Es decir, ya hay experiencias al respecto. El problema ha sido que las reformas que se han venido aplicando de tipo político, que es una reforma impostergable, pues no ha sido realizada de una manera verdaderamente coherente, ¿no? La democracia, creo, peruana no puede soportar una nueva reforma parcial de su Estado y de lo que es hacer política. Necesita una reforma sustantiva, casi que involucra cada uno de los ámbitos del Estado y de la manera de hacer política. Por ejemplo, no podemos esperar lograr mayor participación ciudadana debilitando el sistema político, el sistema de partidos políticos. No podemos pretender una reforma tributaria disminuyendo la capacidad que el Estado tiene de brindar programas sociales. O no podemos pretender también una reforma del Congreso, especialmente creo de su función de control político, sin tener en cuenta que cualquier modificación puede tener un influjo directo en la relación o en el equilibrio de poderes. Desde mi perspectiva, en este primer punto creo que termina siendo fundamental que los partidos políticos tengan como el principal eje orientador de su plan de gobierno y una reforma del Estado. Eso es básico, es fundamental, pero lo tienen que hacer con propiedad y no como lo han hecho antes, reformando solamente cuestiones que nos alientan a seguir pensando que se está modificando el sistema y que se están abriendo posibilidades de participación, sino más bien reformas concretas, totales, de un régimen político que, por cierto, se está desgastando y que podría dar resultados más pronto de lo que uno quisiera, totalmente funestos, ¿no? Pero eso es parte del problema. Creo más bien que el acento principal de lo que deberían hacer los partidos políticos tiene que estar más bien en dejar de hacer declarativa la lucha por una ciudadanía integral y plena para los peruanos, ¿no? Uno puede revisar los planes de gobierno de los partidos y va a encontrar muchas referencias a lucha contra la pobreza, va a encontrar referencias a aumento de los niveles de los niveles de alimentación, de educación, de salud. Sin embargo, uno no puede encontrar que el tema de la pobreza, la exclusión y la discriminación, que son características básicas de la sociedad peruana, estén o se conviertan en un eje transversal. Por ejemplo, para decidir
cómo o dónde se prioriza la infraestructura vial, ¿no? Todos están señalando y están sosteniendo que hay una necesidad de aumentar la infraestructura vial en el Perú, pero ninguno está haciendo una priorización de dónde debe ser. No, lo mismo pasa con educación. Uno ve el último censo y se da cuenta que cerca del 15% de los peruanos, o un poco menos, tienen problemas no saben leer, concretamente. Sin embargo, ningún partido, a pesar de que está tomando el problema del analfabetismo como un problema concreto, está desarrollando una mirada transversal respecto a qué hacer. Por ejemplo, mejor dicho, no están definiendo en dónde están los sectores más perjudicados. Y eso demuestra claramente la exclusión. Si uno se da cuenta, el 23% de la población de Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, ese 20% de población no tiene o no sabe leer, según el último censo. Sin embargo, no se ha logrado definir que esos deberían ser los sectores prioritarios. Con esto quiero hacer referencia a que necesitamos que los temas de pobreza, de exclusión, el mejoramiento de las condiciones sean vistos como ejes transversales de lo que tiene que hacerse política. Que una política económica no sea definida por si aumenta o no el comercio, sino si es que ayuda o no a luchar contra la pobreza y la exclusión. Que la política o la reforma tributaria no sea definida por si nos va a permitir o no pagar menos impuestos, sino si es que realmente el Estado está en capacidad de afrontar sus programas sociales sin recaudación tributaria, sin la necesaria recaudación tributaria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que hay la necesidad de que esos dos temas, o de que el tema de la ciudadanía, el logro de una ciudadanía integral y plena, sea desarrollada por los partidos políticos. Amartya Sen dice que el desarrollo humano es el proceso de la expansión de las libertades que goza el pueblo. Uno no puede entender de otra manera la ciudadanía, el desarrollo humano. Y eso nos permite ver la conexión también entre una reforma del Estado o del sistema político, entendido como aquel sistema que nos permite el acceso al poder. Uno no puede entender esa reforma sin entender el influjo que va a tener en la ciudadanía. Y con esto me gustaría finalizar, porque creo que no va a haber tiempo para lo último. Me parece que la reforma del sistema político y el mejoramiento de las condiciones sociales o de logro de mayor ciudadanía integral están necesariamente relacionados, porque el ser humano, como parte de su ciudadanía política, tiene que participar. Se dice que el desarrollo humano es de la gente, por la gente y para la gente. De la gente porque se debe lograr que las personas tengan una vida más humana. Por la gente porque se trata de que ese desarrollo no solo dependa de lo que el Estado puede hacer, sino de las propias capacidades de los hombres y mujeres. Y para la gente porque el fin no es añadirle ceros a la cuenta del Estado, es decir, que un Estado se enriquezca más, sino mejorar la vida de las personas. Por eso es que una reforma de un sistema de partidos políticos o del Estado en general debe estar relacionada íntimamente con el desarrollo, el logro de una mayor ciudadanía. Difícilmente se podrán mejorar las condiciones de los jóvenes, mejorar el sistema de partidos políticos o el sistema o el Estado en general, si es que la ciudadanía no está o si es que el logro de una ciudadanía integral no está en el base de todas las reformas. Gracias. Muchas gracias al representante de la Comunidad Andina de Juristas, el señor Luis Enrique Aguilar. Vamos a ver cuál es la mirada del tema que nos convoca. ¿Qué esperan los jóvenes de la clase política desde la prensa? Por eso hemos invitado precisamente a un periodista joven, a Santiago Pardo Barrena, de América Televisión. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad de San Martín de Porres, está en su casa. Es magíster en Dirección de Empresas Audiovisuales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es además productor general del programa Cuarto Poder de América Televisión
y es director de la Unidad de Producción de Contenidos para Televisión de la Facultad de Ciencias